Bueno, vamos a demostrar que los valores obtenidos para el primer circuito en el simulador Proteus son estos, son los correspondientes a esto. Aquí tenemos el circuito armado para la intensidad. Lo ejecutamos y como vemos en la resistencia 1 tiene un valor de 1.81. Vamos a la tabla, resistencia 1, 1.81. Resistencia 2, un valor de 4.63. Resistencia 2, 4.63. Resistencia 3, 4.63. Resistencia 3, 4.63. Resistencia 4, 6.44. 6.44. Y el de la fuente total o del circuito total es de 6.44 y ya igual está aquí colocado. Ahora vamos a comprobar que los voltajes medidos en cada resistencia sean los colocados en la tabla. Ejecutamos el circuito y notamos que el voltaje total es de 9 volts. Voltaje total 9 volts. El voltaje en resistencia 1 es de 5.97. 5.97. Voltaje en R2 es de 2.18 y aquí está 2.18. Voltaje en R3 es de 3.80 y el voltaje en R4 es de 3.03 volts. Con esto comprobamos que los voltajes y la intensidad de corriente medida en el simulador corresponden exactamente a los valores colocados en la tabla. Muy bien, ahora procedemos a demostrar que los valores que colocamos en la tabla en el apartado de teoría son los que se obtuvieron mediante los cálculos. Lo primero que se debe de realizar es calcular una resistencia total del circuito. Para ello primero se sumó la resistencia 2 más la resistencia 3. Aquí está el resultado, dando esta resistencia, y se sumó con la resistencia 1 que están en paralelo, dando este resultado, y posteriormente se sumó con la resistencia 4 que están en serie, dando como resistencia total este valor. Bueno, una vez calculado la resistencia total, ya se puede calcular la intensidad total, porque tenemos el voltaje que son 9 voltios. Se divide voltaje entre la resistencia, dando una intensidad total de 6.44 miliamperios. Es la cual ya se colocó acá en la intensidad, 6.44 miliamperios. Que a su vez, si observamos el diagrama, se observa que esta misma intensidad al estar en serie se comparte con R4, por lo tanto R4 tiene la misma intensidad. Ya que tenemos la intensidad en R4, se puede calcular su voltaje y el voltaje en 1, 2, 3, el voltaje aquí y el voltaje acá. Para R4 su voltaje es su resistencia por la intensidad, dando un voltaje de 3.03, que ya está aquí. Y para el 1, 2, 3 también se calcula dando un voltaje de 5.97. Después, si regresamos al diagrama, observamos que el voltaje de aquí es ese, 5.97, y se procede a trabajar con la resistencia 2.3 y la resistencia 1, las cuales están en paralelo. Al estar en paralelo, el voltaje es constante, es decir que el voltaje utilizado para R1 y el voltaje utilizado para R2.3 va a ser el de 5.97, por lo tanto aquí en voltaje en R1 se coloca el 5.97 y se procede a calcular su intensidad. ¿Qué intensidad es? Voltaje entre resistencia. Ya tenemos el voltaje y tenemos su resistencia, calculamos su intensidad de 1.81 miliamperios, el cual se colocó aquí. Después la intensidad en el apartado 2.3, de la misma manera voltaje entre resistencia es de 4.63 miliamperios. Es decir que la intensidad de esto es de 4.63 miliamperios. Ahora sí pasamos hasta acá atrás, a donde se debe de desglosar. Y al tener estos en serie, la intensidad de 4.63 es la misma para ambos apartados. Entonces la intensidad en 2 y en 3 es la de 4.63, como se muestra en la tabla. Lo único que faltaría sería calcular los voltajes 2 y 3, que el voltaje es resistencia por la intensidad, y da un resultado de 2.18 para R2
y de 3.8 para R3. Y así se demuestra que los valores que coloqué en la tabla en el apartado teoría son los correspondientes a mis cálculos. Ahora, si hacemos una comparativa entre el apartado de teoría y el apartado de simulador, podemos notar que los valores para cada resistencia son los mismos, y si no son los mismos son muy cercanos, como debería de haber resultado. Tanto en teoría como en simulador te deben de dar resultados iguales o muy similares.